¿Quiénes fuimos y quiénes somos en la sucursal del cielo? Y seguramente es la historia más reciente, la historia que nos da orgullo a cada uno de los curuzucuateños, que realmente nos alegramos y festejamos cuando conocíamos que llegaba a Curuzucuatiá el Centro Oncológico Ana Roca de Bonatti. Nos acompaña una de las precursoras, siempre lo digo, quien la peleó muy de abajo, la doctora Patricia Ocampo. Patricia, qué lindo. La verdad, pensar en dónde están trabajando ahora, como la venías remando con tus pacientes oncológicos, es algo que creo nunca uno se hubiera imaginado, ¿no? Sí, la verdad que es una bendición, es como un sueño hecho realidad. Bueno, ¿cómo nace esta historia del Centro Oncológico para Curuzucuatiá? Porque, bueno, Curuzú fue elegido, ¿no? Tal cual, fue así. Realmente por eso te digo que es como un sueño, porque fue pasar de no tener prácticamente nada a tener todo. O sea que no hubo un proceso de decir, bueno, nos llevó años construir un hospital o tener médico, tener aparatología, fue todo de golpe, de no tener nada a tener todo. Bueno, ¿cómo nace esta idea? Contanos un poquito. Bueno, creo que la principal protagonista de esto es la señora Elena Bonatti, porque fuimos bendecidas para que ella, en el afán de continuar con la colaboración y la solidaridad de su madre, ella quiso continuar con ese legado y puso su visión, digamos, sobre el Hospital Fernando Irastorza, y más específicamente con oncología. Ella estaba pasando por un momento muy personal de su salud, y creo que fue una cosa llevó a la otra, o no sé, se alinearon los planetas, no sé cómo lo podemos decir, que todo se dio, y en el 2015 arrancó todo. Ella pidió contactarse con el responsable que hacía oncología del hospital, que fui yo, digamos, en ese momento, y ahí fue cuando comenzamos a contactarnos ambas, vía mail siempre, obviamente, y ella, su objetivo siempre fue a lo grande. Sí, Nunca pero vos medio. dijiste, se alinearon los planetas. Sí. Vos estabas, cuando recibiste ese llamado, pasando un momento muy difícil, muy especial para tu vida, que también Sí. marcaba un antes y un después en tu vida. Hasta ese momento a mí me tocó siempre estar, digamos, del otro lado, del parte del médico, del oncólogo que atiende al paciente, a su familia, pero en el 2015 fue un año muy especial para mí porque tenía a mi madre enferma con cáncer de páncreas, que no tuvo oportunidad de hacer nada, o sea, yo oncóloga, ella mi madre con un cáncer de páncreas, y vivió nada más que 3 meses, no tuvo oportunidad de hacer quimioterapia, nada. El cáncer se la llevó así de manera fulminante. Y también mi suegra, digamos, la mamá de mi esposo, estaba también con un linfoma terminal, o sea que mis hijos se quedaron sin abuelas en el transcurso de 3 meses. Y bueno, fue un golpe muy fuerte, o sea, uno sabe de qué se trata, ¿no? Tener un familiar oncológico que moviliza a toda la familia, que cambia todo del momento que tienen el diagnóstico. Me tocó vivirlo en carne propia, digamos, y tener que contener a mi misma familia, a mis hermanos, a mi papá. ¿A vos fue misma? difícil, digamos. Cuando íbamos tratando de cerrar eso, digamos, cuando fallece mi mamá, mi suegra, ya digo, en este transcurso de 3 meses, yo recibo un mensaje de texto, no un WhatsApp, sino un mensaje de texto de un señor que también es protagonista de esta historia, que también tuvo que ver, que es Ricardo Jules, y
él me pedía que fuera a su casa porque tenía algo muy importante que contarme. Cuando voy a su casa, yo no lo conocía personalmente, solo sabía de quién era, él me dice que pasara y que viera algo con mis propios ojos. En su computadora tenía abierto su correo un mail de la señora Elena Bonatti y ahí me cuenta él quién era la señora Elena Bonatti, porque yo conocía nada más por lo que contaban quién era Ana Roca, digamos que era su mamá, pero a Elena Bonatti no la conocía. Cuando leo el mail empecé a ver cuáles eran las intenciones de esta mujer desconocida, que lo que quería era colaborar con el hospital, específicamente con el sector de oncología, y darnos todo lo que nosotros necesitábamos. A partir de ahí fue un ida y vuelta de mails, donde ella me preguntaba y quería saber dónde construir algo para oncología. Ya en un primer momento nos quería hacer donación de aparatología, pero después ya fue soñando en grande y ya preguntó, necesito un terreno, comenzó a hablar con la gente, ingenieros que ella conocía, arquitectos, empezó a armar un equipo, digamos, que se encargara de llevar a cabo esta gran obra, ¿no? Pasaron muchos arquitectos por todo esto y cada uno presentaba sus proyectos, se acercaron a Curuzú, hicieron un relevamiento de la situación en el hospital, de lo que era oncología, hubo cambios de directores en el hospital en el medio y era como, digamos, qué lindo, ¿no? Pero uno lo veía como muy lejano, qué lindo si se hiciera realidad. Y ella, muy consciente de lo que estaba haciendo, estaba muy segura de lo que quería, no quería que todo el mundo supiera, porque ella siempre me dijo, no me gusta prometer y no cumplir. O sea, primero quiero hacerlo y después decir. Así que fuimos muy respetuosos con sus tiempos y hasta que pasaron el transcurso de estos 5 años, todo lo que ya conocemos, ¿no es cierto?, que fue un proceso largo, difícil, pero valió la pena porque es una obra única en todo el Nordeste. Bueno, y vos que tuviste la posibilidad también de conocer en el primer mundo, ¿sí?, cómo trabajan en oncología, sabés de qué estás hablando, ¿no? Totalmente, justamente porque ella estaba pasando por ese proceso, estaba realizando un tratamiento oncológico y estaba en el primer mundo, recibiendo lo mejor. Cuando ella empezó a interiorizarse de lo que pasaban los pacientes oncológicos en el hospital, se dio cuenta y como que dijo, ¿por qué yo puedo tener todo y no puedo dar un poco de lo que tengo para que los pacientes también no la pasen tan mal? O sea, son los dos extremos, ¿no? De no tener todo y tener, muchas personas tienen pero no dan. En cambio ella, teniendo mucho, nos dio muchísimo, digamos. Patricia, viste todo el proceso, fuiste testigo, pero ¿qué sentiste vos cuando ingresaste por primera vez a esa monstruosidad, le llamo yo, ¿no? Porque realmente es impactante para nosotros que vivimos en Curuzú, ¿no? ¿Qué sentiste vos? Y la verdad que una emoción muy grande. Era algo muy emocionante realmente, que no se puede explicarnos con palabras más que cuando nos miramos con las pacientes que hicimos el transcurso de sus tratamientos en el hospital, en lugares que muy chiquititos, con lo básico de lo básico, un sillón para quimioterapia, una enfermera y no teníamos ni siquiera un sector propio nuestro, ¿no? Muy carente todo, yo no tenía una computadora, no tenía una secretaria propia, no teníamos tomografía, no teníamos resonancia, no teníamos bomba de infusión para los pacientes. O sea, creo que el idioma que tuvimos con las pacientes, las pacientes, las valientes y todos en general, los pacientes que pasaron por el hospital, cuando nos encontramos ahí, nos encontramos en el consultorio del centro oncológico, nos miramos y decimos, qué bárbaro, ¿no? Esto es increíble. Y creo que tenemos el mismo idioma porque hicimos el mismo camino juntos. Entonces como que es muy emocionante. La misma emoción que sienten los pacientes es la misma emoción que sentí yo. La verdad es increíble. ¿Para qué servicios está preparado el centro y cuáles ya funcionan? El centro se pensó para que tenga 3 estructuras, digamos, que están unidas entre sí para el tratamiento del paciente. La oncología es una de las especialidades más multidisciplinarias que existe,
porque actúan muchas especialidades. En un cáncer de mama, por ejemplo, necesitamos al mastólogo, al cirujano oncológico, al radioterapeuta, al de imágenes, el oncólogo, la psicooncóloga. Entonces, por eso siempre digo que es una especialidad muy multidisciplinaria. Y este centro fue pensado de esa manera, para que el paciente pueda recibir la consulta cuando viene con su diagnóstico, realizar su tratamiento de quimioterapia si lo necesita, hacerse todas las imágenes necesarias para obtener una buena estadificación, que el error que exista sea el mínimo posible, que antes no lo podíamos tener, y de esa manera que los tratamientos sean más puntuales y mejores los resultados. Entonces hoy en esta estructura podemos hacerle quimioterapia al paciente, hacerle todas las imágenes necesarias y también en el mismo lugar hacer radioterapia. Es lo que se dio hace poco la autorización. Exactamente. Nosotros llevamos un año nada más y para la dimensión de lo que es el centro oncológico y la dimensión a largo plazo de lo que se piensan, los objetivos que tiene el centro, todavía somos muy nuevitos, digamos. Llevamos nada más que un año. Yo sé que hay mucha ansiedad en la sociedad, pero los logros que tuvimos en un año son muchísimos. En el centro oncológico trabajamos menos de 40 personas, entre 35 y 40 personas, para llevar adelante el trabajo inmenso que hay que hacer. Patricia, ¿diste algún alta este año? Nosotros esa palabra... Bueno, sí. No nos arriesgamos nunca los oncólogos a decirlo, ¿no es cierto? Pero sí nos gusta decir que el paciente está libre de enfermedad. Cuando el paciente llega a 10 años y que podemos decirle, bueno, está en el grupo de los que se curan a los pacientes, hasta el mismo paciente a veces siente un poquito de recelo. Ya el mismo paciente hoy comprende que por más que le digamos, te curaste, si dentro de unos meses tiene algún síntoma, lo primero que hace es relacionarlo con su enfermedad. Entonces, lo que nosotros decimos es que se encuentra libre de enfermedad. Estás en el grupo de los pacientes que se curan, ¿sí? Porque eso también hace que no se desapegue el paciente a sus controles. Claro. Porque si nosotros decimos, tiene el alta oncológica, lo primero que querés hacer es desaparecer del consultorio y nunca más ver a un oncólogo, ¿no es cierto? Pero el hecho de haber tenido un cáncer te hace tener más riesgo de poder tener otro tipo de cáncer. Y es bueno que siempre tener un seguimiento y una consulta con el oncólogo, no dejarlo. Bien. Se hacen consultas también, ¿verdad? ¿Se llega para consulta o ya con un diagnóstico? La gran mayoría de los pacientes llegan con un diagnóstico. Son derivados por otras especialidades y vienen con un sobrecito, que siempre digo, el antes y después del sobrecito donde está tu diagnóstico oncológico. Y muchos otros pacientes, hay un porcentaje mucho menor, digamos, de pacientes que vienen con una sospecha de tumor, que también son derivados, pero que vienen de otras localidades que no tienen todos los medios para seguir estudiándolo al paciente o que genera dudas en su médico, entonces nos piden la consulta. Bien, Patricia, estudio mamográfico, el más común, digamos, ¿no? ¿Sospecha de tumor o diagnóstico de tumor? Birra 3, no quiero ni pensar en la 4, birra 3, vamos a consultar. Si se requiere de una cirugía, ¿Curuzú está preparado para eso? Sí, totalmente, totalmente. O sea, el cáncer de mama, al ser el cáncer femenino más frecuente, que abarca prácticamente entre todos los cánceres de la mujer, en 25% de los cánceres de la mujer lo ocupa el cáncer de mama. Es para, digamos, que la paciente haga todo en Curuzú Cuatiá, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. ¿Y con el resto de los tipos de cáncer? El resto de los tipos de cáncer hay patologías que necesitan cirugías muy específicas, que necesitan un enfoque de más de un cirujano, de más de una especialidad quirúrgica, como por ejemplo el cáncer de esófago. Hay tumores que son cirugías muy complejas y que tenemos que estar muy seguros de que van a ser realizadas en manos capacitadas, digamos, para obtener un buen resultado. Cáncer de esófago, cáncer de páncreas, algunas cirugías de cabeza y cuello. Por eso es que los cirujanos oncológicos se van dividiendo en especialidades para poder hacerlo cada vez mejor a su trabajo. Hay cirujanos de cabeza y cuello, cirujanos de tórax, gastrointestinales, se van dividiendo para afinar la puntería, digamos, hacer mejor su trabajo.
Bueno, ¿cuánta gente dijiste que trabajaba en el centro? Aproximadamente entre 38. ¿Qué prioridad Personal. está marcada en el centro oncológico? La prioridad del centro oncológico en todas las charlas que hacemos en el grupo de personal desde el día 1 y que recalcamos todo el tiempo que nuestra prioridad es el paciente. Que el paciente se sienta bien siempre. Tengamos o no tengamos la solución para ello, tengamos o no tengamos una respuesta, siempre lo vamos a ayudar. Y ese mismo concepto lo manejamos todos, desde el chico que cuida el jardín, hasta el oncólogo, hasta el radioterapeuta. Ese es el mensaje que siempre damos al personal. No porque soy el de limpieza, el mantenimiento, no puedo ayudar a un paciente que anda deambulando por el centro y no sabe dónde ir. O sea, siempre ser accesibles. Esa es siempre nuestra premisa. Atenderlo como si fuera tu mamá, tu papá, tu hermano, tu esposa, tu hijo. La amabilidad, la sonrisa, totalmente, el buen trato. Siempre, siempre. Que el paciente viene con un problema que es muy importante. Y nosotros tal vez sabemos, como por ejemplo pasa con los pacientes de PAMI, me quiero hacer los rayos acá. Vienen con un problema enorme, sabemos que es importante, pero no los podemos, no tenemos la solución inmediata. Pero sí sabemos qué caminos tomar. Hablar con la oficina de PAMI, hablar con quien sea, para que ese paciente se sienta contenido y no abandonado. Porque claro, porque es como cerrar una puerta en definitiva, ¿no? Una esperanza. Totalmente, es así. Siempre que el paciente se sienta que puede recurrir a nosotros, sabiendo que no le podemos dar eso que necesita de manera inmediata, pero que sí somos una herramienta para ayudarlo. Hablo de radioterapia porque es uno de los temas principales, ¿no? que se está hablando mucho del convenio para tener con PAMI, que es un grupo muy grande de pacientes. Sí, es la obra social más grande del país. Y aparte estamos hablando de pacientes más vulnerables, mayores de 60 años. El cáncer sabemos que es más frecuente en mayores, o sea que ahí está el mayor volumen de pacientes. Pero bueno, creo que pienso que falta tiempo, nada más. Ojalá sea poco. Patricia, escuché por allí que se sueña con la oncología infantil en Curuzú. Es un sueño también, como son los sueños de la señora Elena Bonatti, ¿no? A lo grande, y que a ella no le gusta que le diga que no se puede, que es imposible, que es muy difícil. Ella no le gusta escuchar esas palabras nunca, se enoja cuando le decimos eso. Y bueno, creo que tiene razón, ¿no? Exactamente, los hechos hablan por sí mismos. Sí solos. Exactamente. Así que bueno, también creo que es cuestión de tiempo, hay que encontrar las personas indicadas para que estén dispuestas a luchar por eso, digamos, a ponerse la camiseta de eso y buscar la colaboración, ¿no es cierto?, de la comunidad médica también. No es fácil venir a un pueblo, ¿no es cierto?, a vivir porque hay especialidades que faltan, como por ejemplo hematología, oncopediatría, no lo tenemos. Realmente no es imposible, pero hay que ir cumpliendo ciertas etapas básicas, ¿no es cierto?, totalmente, para poder lograr eso. Te pregunto, ¿no? Así como yo lo menciono, muchos lo ven y lo sienten de esta manera. La entrega que haces es magnífica. ¿En algún momento de tu carrera, en este año o anteriormente, te quebraste? ¿Dijiste, con esto yo no puedo? Muchísimas veces. ¿Y cómo haces, Patricia? Muchísimas veces. Porque dar un diagnóstico, me imagino, que no es nada fácil. No, sí, o sea, forma parte de fortalecer tu especialidad y de tu carrera. Son los años, te van generando experiencia, digamos. No dejas de ser un peor oncólogo por no sentir, por no quebrarte como te quebrabas aún en un principio. Muchas veces en un principio de tu carrera, al ser tan duro todo, al ver esa persona que tal vez como tu hija, tu papá, tu mamá, que se está muriendo, uno vuelve a la casa con eso y no se lo puede sacar de encima, pero después uno va armando en su carrera, se va fortaleciendo y concentrándose que lo importante es hacer un buen tratamiento, darle lo mejor, sin sacar la humanidad. Parece imposible, pero cada vez, digamos, uno lo va logrando con los años. Eso se puede hacer. Y quebrarse, o sea, no solamente uno se quiebra por el tipo de paciente y por el tipo de situaciones, o porque un paciente muy joven, que uno dice tenía tantos hijos,
porque nos pasa todo el tiempo que chicos muy jóvenes o chicas muy jóvenes fallecen con un cáncer muy avanzado porque llegaron muy tarde al diagnóstico o porque simplemente son tumores muy agresivos que no respondieron al tratamiento a pesar de que se le dio todo lo mejor, el cáncer sigue avanzando. Entonces uno lógicamente que no es un ser humano, no deja de pensar en esa persona y trata de estar en contacto con la familia, con la esposa o el esposo. Una pequeña palabra siempre en el teléfono a ellos también los ayuda a seguir, los ayuda a no sentirse solos. Una palabra con el colega que los está conteniendo tal vez en otra ciudad, en un pueblo, Claro. donde van a fallecer rodeados de su familia. Así que eso también a uno va buscando la manera, ¿no es cierto?, de dar lo mejor de uno, de que tu trabajo esté bien hecho y no decaer. Y lógicamente uno tiene que estar rodeado de una familia, ¿no es cierto?, que te apoye en todo, porque eso es fundamental. Si no tenés eso, no podés. Parece que fue ayer cuando el sol nos pegaba fuerte porque había un solazo el 15 de noviembre pasado y hacía calor y ya vamos a cumplir un año. Gracias, Patricia, por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. La doctora Patricia Ocampo con nosotros aquí en Quiénes Fuimos y Quiénes Somos en la sucursal del cielo. Y quiénes somos, justamente, gran parte es este centro oncológico Ana Roca de Bonatti.